perdió. Aún el martes estuve enseñando un poco de que la iglesia, una de las cosas que en la iglesia no fue reformada, fue la intercesión y la guerra espiritual. Esa parte no fue reformada dentro de la iglesia. Fue hasta hace unos creo que fue como en el 1890 que Dios empezó a levantar intercesores alrededor del mundo, y esos intercesores provocaron avivamientos en diferentes partes del mundo. Pero cuando la iglesia empezó a ser reformada, una de las áreas que no reformó fue la intercesión y la guerra espiritual. El mover apostólico, el mover profético no fue reformada en esa área, y en otras áreas que ya son más sencillas. Entonces, le expliqué eso la semana antepasada. Le expliqué un poco acerca de cuál es la esencia de la paternidad espiritual. Y hoy le voy a hablar acerca del ministerio apostólico. Amén. ¿Cuántos quieren aprender? Tiene un poquito debajo, quítale un poquito debajo, Chevito. Le voy a enseñar desde un fundamento totalmente bíblico lo que es el ministerio apostólico. Porque yo necesito que enseñarle a usted para que usted pueda defenderse y que usted no pueda quedarse neutral. O sea, no sé. Si alguien le preguntara a usted, bueno, explícame. No, 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 sí, sí, sí hay apóstoles. ¿Por qué hay apóstoles? ¿Qué le va a decir usted? No, pues sí hay, pero muéstramelo con la Biblia. ¿Qué le va a decir usted? Ay, güey, no va a saber. Y si usted quiere defender un punto, si usted personalmente cree que no hay, ¿cómo usted entonces lo va a defender? Entonces yo lo que le traigo es un punto relacionado con que sí existen los apóstoles en este tiempo. No le traigo un punto de que no hay apóstoles porque a lo largo de la Biblia no encontré respaldo para eso. Porque no hay respaldo bíblico para eso, sino algunos versículos que algunos sacan de contexto. Entonces, en este día yo voy a enseñarle acerca del ministerio apostólico. Lo vamos a entender desde el inicio hasta el final. Vamos a entender muchísimas cosas. Hoy lo que usted va es a aprender muchísimo. Y en conclusión, yo le voy a dar cuál es la esencia del ministerio apostólico. ¿Cuál es la esencia? Porque tiene una esencia. Sin eso no es. Entonces yo hoy le voy a explicar. Así que tome nota, apunte, si no apunte y se le escapa alguna, usted vea el video después, pero usted, si preferiblemente a usted le gusta apuntar, apunte, aprenda los versículos, apúntelos y usted los escudriñe en su casa. Y al final, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, también voy a dar ese chance, de verdad, es mejor que no se vaya con duda. Quiero públicamente honrar a la hija de la hermana Mariana, que ella sembró el boleto para yo ir a Luisiana. No la conocemos, no viene aquí a la iglesia, pero Dios la movió, Dios la tocó y dijo, yo le voy a comprar el boleto de avión al pastor. Así que públicamente, abuela Mariana, dígale que la iglesia le dice gracias por eso, amén. Y la vez pasada que fui a Honduras, ella sembró la mitad del boleto y no la conocemos. Pero Dios es así, hermano, ¿ya vio? Aprenda de fe, aprenda a creer hasta el último momento. Amén. No, mire, hermano, me voy para Tegucigalpa mejor, allá dicen más fuerte, amén. Amén. Mejor pásame aquí, Pedro José, vamos a entrar en materia. Chanfle, casi no lo. Aquí está. Primero vamos a empezar poniendo un fundamento y vamos a hacer ciertas preguntas. ¿Existen apóstoles en este tiempo? Si los hay, ¿por qué los hay? Esa respuesta usted la va a tener, se la voy a contestar. ¿Cuáles son las señales? Si lo hay, ¿por qué es importante entenderlo? ¿Por qué es importante que la iglesia a nivel mundial entienda de por qué son necesarios los apóstoles? ¿Cuál es su función? Si los hay y si no los hay. Siguiente.
Para entender esto, debemos de definir algo muy importante. Y esto es una de las cosas, este es uno de los fundamentos. Para nosotros poder entender cuál es la labor y el ministerio apostólico, nosotros tenemos que entender que existen tres categorías de apóstoles. Y aquí es donde las personas suelen tener cierto conflicto. Aquí es donde las personas en el instituto suelen tener ciertos conflictos. Dice unos dicen que no hay, otros dicen que hay, no, pero ¿por qué lo hay? No, porque no han podido definir, bueno, no les han podido definir esto. Y para nosotros entender el ministerio apostólico es sumamente importante entender esto. Primero está el apóstol del Padre. Segundo, los apóstoles del Hijo, Jesucristo. Y los apóstoles que el Espíritu Santo levantó. Tres categorías. El problema de hoy en día es que las personas no pueden definir entre una cosa y la otra. Y revuelven los apóstoles del Hijo con los apóstoles que el Espíritu Santo levantó. Entonces son categorías diferentes, mantos diferentes. Ningún apóstol puede decir, yo tengo el mismo calibre que tuvo el apóstol Pedro, que tuvo el apóstol Juan. No, eso no es correcto, porque ellos fueron asignados por Dios para poner un fundamento. No puede compararse. La función de ellos fue una. Quien los escogió a ellos fue uno, para un tiempo específico y una función específica. Nadie puede decir, aunque tenga un llamado apostólico, yo puedo compararme con el apóstol Pedro o el apóstol Juan o el apóstol Pablo. No. Lo que nosotros hacemos es que se puede rescatar ciertas características que ellos tuvieron para poder seguir una línea de qué es la verdadera función apostólica. Pero nosotros no podemos compararnos con ellos, porque ellos fueron usados por Dios para poner los fundamentos. Y luego siguen los apóstoles del Espíritu Santo. Los apóstoles del Espíritu Santo fueron aquellos apóstoles que están fuera de esa lista de los apóstoles del Hijo. Esos apóstoles del Espíritu Santo fue los que Él levantó después que Jesucristo resucitó y Él vino a hacer, el Espíritu Santo vino a hacer su obra. Entonces el Espíritu Santo, así como levantó evangelistas, así como levantó pastores, como levantó maestros, como levantó profetas, también levantó apóstoles para una función específica, para que el evangelio fuera expandido. Tenemos que entender algo muy fundamental, es que cada llamado tiene una gracia de Dios. Cada llamado tiene una unción de Dios. Cada llamado tiene su manto. No todos los llamados, sino de una u otra manera Jesús hubiese dicho, bueno, aquí cada quien hace lo mismo. No, Jesús fue bien específico y Él mismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, porque cada uno de ellos tiene una gracia, tiene una unción y tiene un respaldo específico. Amén. ¿Me está siguiendo? ¿Estamos entendiendo esto? Siguiente. Vamos a ver el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Una de las cosas, el término, no voy a entrar en los términos griegos porque vamos a tardar mucho tiempo, pero una de las cosas que es sumamente importante en esto es de que nosotros entendamos que la palabra apóstol fue utilizada mayormente por los griegos. ¿Qué es lo que un apóstol hacía en términos naturales, en términos humanos, términos militares? Un apóstol lo que se encargaba de hacer, se iba con un ejército comisionado a una región que no había sido conquistada por los romanos o por los griegos. Entonces llegaba a esa región, decía, bueno, aquí yo vengo a establecer el reino griego. Y conquistaba esa comunidad, y lo que hacía es que establecía las reglas y la cultura de ese reino.
No necesariamente tenía que ir el rey, no necesariamente tenía que ir un príncipe. Los apóstoles eran enviados, gente específicamente que iba, abría brecha, conquistaba esa comunidad y establecía la cultura de ese reino. Y trayéndolo a términos espirituales, los apóstoles, la función que hacen es ir y establecer la cultura del reino, abrir brecha. Eso es lo que hace. Entonces, antes de entrar en las definiciones de los tres, una de las cosas que tenemos que entender, que el ministerio apostólico no fue una idea del hombre, sino que fue una idea de Dios. Efesios capítulo 4, versículo, no me lo acerques, por favor, porque me lo voy a hacer de aquí mejor. El ministerio apostólico no fue una idea del hombre, sino que fue una idea de Dios. Efesios 4, del 1 al 14. Pero lo vamos a leer, vamos a leerlo desde el 1. No sé si me tienen los versículos listos arriba. Sí. Efesios capítulo 4, versículo 1. Apúntelo allí, léalo desde el 1, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Mire, una de las cosas importantísimas que el apóstol Pablo empieza enseñando aquí es algo, el apóstol Pablo empieza hablando de algo muy claro: la vocación con la que fuisteis llamados. Hay una vocación con la que la gente es llamada. El pastor no puede pretender ser apóstol, el apóstol no puede pretender ser maestro, aunque puede funcionar en esa área, pero el que ha sido llamado, si una persona ha sido llamado como maestro, esa es la vocación de él, no puede pretender ser pastor, porque no va a funcionar, no está capacitado, no está ungido no tiene esa gracia, sino la gracia de él es ser maestro. Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. Que andéis, no me mueve el versículo, que andéis como es digno. En otras palabras, respondiendo a lo que usted fue llamado. No pretenda usted ser una cosa que usted no ha sido llamado, con la que fuiste llamado. Siguientes. Como con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos con los otros en amor. Siguiente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu con el que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Misma esperanza de vuestra vocación. El Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oiga bien. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay una gracia que está basada en el don que usted ha recibido, en el llamado que usted ha recibido. Por esas razones de que cuando una persona está siendo llamado a ser pastor, siempre lo rechazan. Que yo no soy pastor, es que mira, yo no sé, como que entonces empiezan a pensar que lo van a hacer en sus propias fuerzas. Y no es así, porque cada quien con su llamado recibe una gracia específica. De repente antes no podía hacer ciertas cosas. Cuando es llamado, cuando es ungido, esa gracia se activa en esa persona. Pero esa gracia no se va a activar en la persona hasta que la persona decida aceptar el llamado de Dios. Entonces, seguimos. Cada quien recibe la gracia conforme a la medida del don de Dios. Siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Póngame atención aquí.
Esto es hablando de Jesús, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso es de la redención, de la resurrección de Jesucristo, y eso fue específicamente lo que él hizo. Llevó cautiva la cautividad. Pero aparte de eso, ¿qué hizo? Dio dones ¿a quiénes? A los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? Jesucristo. Siguiente. Y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mire, esto que Jesús, del texto que estamos leyendo y de la manera que se está mencionando a Jesús, fue después que él resucitó, no antes que resucitara, sino después que resucitó. Y esto que subió es que, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Siguiente. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién? El que había resucitado. So, no está hablando, lo que comisionó, no lo está hablando antes de él haber resucitado, sino después. Estando en su carne, estando como hombre, él comisionó a apóstoles. Pero después que resucitó, también comisionó y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Siguiente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, en un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siguiente. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y por estratagemas de hombre que para empeñar emplean con astucia las artimañas del error. Él comisionó para tener un cuerpo bien estructurado, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nadie fuera engañado. Entonces la idea de los ministerios no surge de un hombre, sino surge de Dios. Pásame al otro versículo bíblico que está en la diapositiva. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Siguiente. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, tercero los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Siguiente. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Siguiente. Procurad pues los dones mayores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Siguiente. Siguiente texto. Pásame el otro texto, 32. Siguiente diapositiva. Ahora entonces, entendiendo esto, vamos a entender algo muy profundo. Entendiendo que los ministerios, y hoy estamos hablando del ministerio apostólico, pero mi misión es enseñarle de todos los ministerios. Y vamos a hablar del ministerio profético, vamos a hablar del ministerio pastoral, vamos a hablar del ministerio evangelístico, cuáles son sus cualidades, por qué son importantes, por qué han sido llamados, por el ministerio del maestro, por qué ha sido llamado, por qué es importante. Entonces, el apóstol del Padre, ¿se acuerdan de las tres categorías? Aquí vamos, el apóstol del Padre.
Hebreos capítulo 3, versículo 1. Tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol, no dice a los apóstoles, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuántos de esos hay? Uno, Jesucristo, considerado el apóstol de nuestra salvación. Siguiente, los apóstoles del Hijo. Los apóstoles del Hijo. Mateo capítulo 10, versículo 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿13? Ok, 12. Pero si el apóstol Pablo también fue, ¿por qué no 13? ¿13 no? ¿No 12? Ok, 12. Y ahí están todos los nombres. Judas Iscariote, el que también lo entregó. Ahora, aquí viene otro, que fue Matías, que llenó los requisitos para ser contado, ahí me comí una letra, como apóstol de Jesús. Ok, están los 12, Judas lo entrega, muere y tenía que ser reemplazado. Pero solamente algunos tenían los requisitos para completar ese vacío, que iba a ser considerado un apóstol de Jesucristo, un apóstol de Jesús. ¿Cuáles eran esos requisitos? Vamos a ir, pásame la otra, a Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos llenaban los requisitos: a José, llamado Bersasás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ok, hay 3 requisitos. Los apóstoles de Jesús, del Hijo, solamente podían ser aquellos que llenaran 3 requisitos. Nada más, ni más ni menos. 3 requisitos. El primer requisito tenía que, basado en el texto bíblico que nos da la luz a esos requisitos, que lo acabamos de leer, tenía que haber estado con los demás apóstoles de Jesús que Jesús escogió. Tenía que haber estado con ellos, obligadamente. El tercer requisito, tenía que haber acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba. No tenía opción. Quería ser considerado o podía ser considerado, tenía que llenar esos requisitos. Tenía que haber estado con Jesús. El tercer requisito, tenía que haber sido testigo con ellos de su resurrección. Físicamente, cuando él resucitó. Al apóstol Pablo se le apareció después que él había descendido al cielo. Bueno, ese es otro punto que más adelante lo vamos a tocar. Entonces, habían 3 requisitos. Diga conmigo, 3 requisitos. Pastor, ¿por qué el apóstol Pablo no aparece ahí en la lista? Porque el apóstol Pablo no se considera un apóstol que fue llamado por Jesús. Aunque luego, aunque después Dios lo usó a él para poner fundamento también, pero el apóstol Pablo no llena esos requisitos. ¿O los llena? De repente estoy equivocado yo, ¿no? No los llena. No, que Pablo fue el último apóstol de Jesús. ¿Y cómo así? Explícame esa ciencia, muchacho. ¿Dónde dice eso? Que fue el último. Más bien él salió antes de tiempo. Dice, y me llamó a mí como abortivo. Antes de tiempo. El apóstol Pablo marcó una línea de apóstoles que el Espíritu Santo luego iba a levantar. Entonces, los apóstoles del Hijo, ¿están claros?
¿Sí están claros, verdad? Bueno, sigamos entonces. Los apóstoles del Espíritu Santo. Los apóstoles del Espíritu Santo. Vamos a cruzar una línea aquí y vamos a encontrar varios apóstoles y varios nombres de ellos. Aunque explícitamente, usted los va a encontrar explícitamente, por eso que necesito que apunte todos los versículos que usted pueda para que usted los estudie en su casa. Primero, Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 13, versículo 4 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Hermanos, después le voy a hablar del ministerio profético, pero ya habían profetas. No, que los profetas no existen en este tiempo. Sí existen los profetas. Bueno, ese va a ser otro tema. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Como dijo, ayunando. Hay gente que quiere ser llamada, hermano, y ni ayunan. Aquí para empezar, aquí es donde surge inicialmente el ministerio. Aquí es donde el apóstol Pablo es endorsado. Y hay gente que no le gusta ser endorsado. No le gusta que uno ore por ellos, que uno le imponga las manos, que uno los unja. Una persona que está sobre otros tiene la autoridad para imponer las manos y orar por otros, endorsarlos. Y aquí el apóstol Pablo y Bernabé fueron físicamente endorsados. Ahí le voy a explicar esto. Aquí me voy a meter en tela de 5 varas. Hay gente, no, que a mí me llamó el Señor. No, sí, al apóstol Pablo también lo llamó el Señor, pero aquí lo endorsaron, pero ayunando y orando al Señor, y les impusieron las manos. Entonces hay un montón de pastores hoy en día. Allá nos contaban que en Luisiana hay un montón así que ponen sus mismas doctrinas raras, pero ellos se llaman pastores. Salen de la iglesia y ahora yo soy pastor, pero nadie les da cobertura, nadie oró por ellos, nadie los endorsó. Entonces imagínense, qué revolú. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunando y orado, les impusieron las manos, los endorsaron y los despidieron. Luego en Hechos capítulo 14, versículo 13, encontramos a Pablo y a Bernabé, y aquí vamos a encontrar cómo ellos son llamados. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, un pueblo que ya ellos estaban ministrando en un pueblo, estaban en la misión de conquistar un pueblo, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerles sacrificio. Oiga eso. Cuando lo oyeron diga conmigo, los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzándose entre la multitud, dando voces. Entonces, primero ellos son comisionados. Luego en un tiempo, luego de unos versículos, entonces cuando están en la misión, ellos son llamados apóstoles. ¿Estuvo Pablo con Jesús? No. ¿Estuvo Bernabé con Jesús? No. Entonces, ¿y esos apóstoles quiénes son, pastor? ¿Cuáles son esos? Yo creo que mi micrófono necesita un ungimiento o una patada profética. Cualquiera de las dos. Entonces, ¿me está siguiendo? Entonces, ¿quién es Bernabé? Si es un apóstol Bernabé, ¿quién fue ese si nunca anduvo con Jesús? Actívame el micrófono principal, Chevito, por allá. Entonces, primero tenemos a los primeros 2 apóstoles, a Pablo y a Bernabé. Ahora vamos a ver a Jacob, hermano de Jesús.
Gálatas capítulo 1 versículo 17 dice: ni subí a Jerusalén y a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero Jacobo no fue mencionado entre los 12 que él escogió. ¿O volvemos a la lista? Pero él no fue mencionado dentro de los 12. Jacobo, el hermano, el Jacobo que es mencionado, no es el mismo. ¿Sigo o paro? Andrónico y Junia. Solamente le voy a dar más. Le voy a dar las citas de los otros y usted hace su tarea, porque si no, no vamos a terminar hoy. Andrónico y Junia. Romanos capítulo 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados por los apóstoles. ¿No? Entonces, ¿qué eran ellos? Apóstoles. No dice quienes son estimados por los apóstoles, no dice por quienes son estimados entre los apóstoles. Escucha esto, oiga esto. Y que también fueron antes de mí en Cristo. Dios mío. Andrónico y Junias fueron comisionados aún antes que el apóstol Pablo. ¿Cómo así, pastor? Pero ahorita en Gálatas acabamos de leer que el apóstol Pablo fue a Arabia 3 años. En esos 3 años, hermano, Dios nos iba a quedar de brazos cruzados. Dios no lo iba a estar esperando. Vamos, no. Mientras Pablo estaba siendo educado, desintoxicado y todo el asunto, Dios levantó gente. Y dentro de ellos Dios levantó a Andrónico y Junias, que estaban en el ministerio mientras el apóstol Pablo estaba siendo preparado para la obra que Dios le iba a encomendar. ¿Sigo o paro? Entonces, Andrónico y Junias se consideran incluso apóstoles antes que el apóstol Pablo. Y él mismo lo está diciendo ahí. Entonces, voy a seguir adelante porque hay mucho más material y no quiero detenerme solamente aquí. Apunte allí, Silvano y Timoteo. Si usted no lo logra apuntar, vea el video de hoy y ahí lo va usted a apuntar. Silvano y Timoteo, primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Y después ahí aparece, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y se le escribe a Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses. Ahí usted escudriñelo, pero combínelo con el versículo de primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que en el capítulo 2 versículo 3 es donde Pablo está haciendo referencia a quienes les está escribiendo la carta, les hace referencia y allí los menciona a ellos también como apóstoles. No voy a continuar porque vamos a escudriñelo allí en su casa. Si usted tiene alguna pregunta, me la hace luego, por favor. Luego a Apolos, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Apolos, capítulo 3, versículo, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Y le hace también primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Que estos personajes los menciona en un momento refiriéndose a ellos, ¿verdad? ¿Por qué le combino los dos versículos? Porque en el primer versículo empieza hablando de ellos y luego entonces en el segundo versículo se refiere a ellos como apóstoles, ¿verdad? Es como que le voy a dar un ejemplo para que usted, cuando usted lo lea, lo entienda. Es como, por ejemplo, yo empiece hablando diciendo David vino un día, pintó la iglesia, agarró una brocha, y después en el verso más adelante, entonces yo digo recién que él es un pintor. ¿Sí me entendió? Eso es lo que hacen los dos versículos. Empieza hablando de ellos, los menciona allí, pero luego entonces los menciona a ellos en unos versos más adelante como apóstoles. Voy a seguir rapidito porque
esto no es lo más fundamental. Y combina ese versículo bíblico con Primera de Corintios también 4:9 para que le quede más clarito. Ok, dentro de lo que, cuando nosotros hablamos del ministerio apostólico, surgen ciertos argumentos. Diga conmigo ciertos argumentos. Que los argumentos, las preguntas son válidas, pero por eso es que hoy vamos a escudriñar la Biblia. Primero, algunas personas dicen que para que una persona sea considerado un apóstol tuvo que haber estado con Jesús. Para empezar, derribamos ese argumento porque ni Pablo ni Bernabé estuvieron con Jesús y ellos son considerados apóstoles, lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 23. El segundo de tantos argumentos es de que ya el fundamento está puesto. No sé si usted escucha, no, pero es que el fundamento ya está puesto y fue hecho y fue puesto por los apóstoles y los apóstoles no pueden poner más fundamentos. Nosotros no ponemos fundamentos. Nosotros seguimos construyendo. Entonces quiero llevarlo ahí. Llévame ahí a Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21. Efesios capítulo 2. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Diga conmigo, edificaos sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. El orden no altera el producto, hermano. No se preocupe. ¿A qué es lo que se está refiriendo aquí? Nadie, ningún sinvergüenza puede venir así, que tenga un llamado apostólico. Puede decir, hermano, yo tengo un fundamento. No, hermano, el fundamento ya está puesto. A lo que Pablo está refiriéndose aquí es que recuerden que el antiguo pacto se escribió en profecía y el nuevo pacto se escribió bajo un fundamento de los apóstoles. Eso es lo que Pablo está refiriéndose aquí, miren, hermanos. Los fundamentos ya están puestos por los profetas y por los apóstoles. Sencillo. Y no estoy hablando de apóstoles, de profetas de hoy, no, de profetas como Elías, que ellos pusieron un fundamento y luego entonces Dios usó a los apóstoles para poner fundamento también. Y eso lo vamos a entender más adelante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siguiente. En quien todo el edificio, diga conmigo edificio, bien coordinado va creciendo. ¿El edificio va qué? Creciendo. Lo que nosotros estamos haciendo es que el edificio va en crecimiento. Pero el fundamento, aquí nadie está diciendo que un apóstol de hoy está poniendo fundamentos, sino que está edificando. Entonces, el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Siguiente. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Siguiente. Creo, ¿no había otro versículo? Chample. Ok. Siguiente, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Entonces, aclaramos que el fundamento ya está puesto por los profetas y los apóstoles. Pero hay un edificio que se sigue construyendo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Siguiente. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Siguiente. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Siguiente. Porque diciendo el uno,
yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Siguiente. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y sois y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A cada uno concedió el Señor. Siguiente. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Siguiente. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Al final, todos somos siervos. Y al final todos nos necesitamos. En otras palabras, yo voy, yo planto, pero otro tiene que regar. Le doy un ejemplo. Ahorita que estamos tomando de ejemplo las iglesias que ya están plantadas. Un ejemplo, Choluteca y Heradonal. Yo fui, yo sembré y otro está regando. Y al final, ¿qué pasó? El crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. No lo da uno. Uno solamente es un instrumento con una asignación. Siguiente. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Usted no puede decir que usted va a recibir más recompensa que mí si no hace lo mismo que hago yo. Bueno, ahí se lo dejo a su interpretación, hermano. Siguiente. Entonces, el fundamento ya está puesto, pero el edificio se sigue construyendo. Y para que se siga construyendo, necesitamos los 5 ministerios. El siguiente argumento, vuélveme el siguiente argumento es: no hay más revelación. Es que eso está más claro que el agua. No hay más revelación. Indiscutiblemente, esta es la respuesta a ese argumento. Indiscutiblemente no hay más revelación. La revelación ya fue dada en términos escatológicos. Diga conmigo, términos escatológicos. Pastor, ¿qué es eso? En términos de eventos. Ya está. Nadie puede venir a decir, yo recibí Apocalipsis 2, hermano. No, ¿qué le pasa, hermano? No, esa revelación ya está completada. La última carta que escribió el último apóstol que falleció, el apóstol Juan, él recibió la carta del Apocalipsis, las revelaciones del Apocalipsis. Nadie puede venir a decir, hermanos, Dios me reveló que al apóstol Juan se le olvidó decir que en el cielo vio y ahora yo lo voy a decir. No, aquí nadie está discutiendo de ese tipo de revelación, para nada. Eso ya fue revelado de una manera escatológica, ya está. No hay más revelación de eso. Lo que está escrito ya está escrito. Pero Dios sigue hablando a su pueblo por los profetas y por la revelación de su palabra. Dios sigue hablando a su pueblo porque Dios le revela a los profetas acontecimientos. Dios le habla a la iglesia, que es lo que se aproxima. Dios usa a los profetas para comunicar un mensaje y también por medio de la revelación de su palabra. La Biblia, hermano, es más que letra, es espíritu. Y hay cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos carnales. Es necesario que nosotros espiritualmente recibamos la revelación de ese texto, de eso que el Señor está tratando de decir. Cuando hablamos de revelación, no estamos hablando de Apocalipsis 2, hermano. No estamos hablando de Elías, segunda de Elías. No, tranquilo. Tranquilo, Habacuc, no se me ponga así.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de una revelación de su palabra, de algo que Dios revela, que algo que Dios muestra, porque Dios está interesado en seguirle hablando a su pueblo, porque el apóstol Pablo en una ocasión dice que nosotros los ministros somos administradores de los misterios. En otras palabras, cosas que están ocultas, que Él nos las revela y nosotros la enseñamos. ¿Sigo, paro? Lo noto un poco triste a usted y no sé por qué. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a hablar un poco del apostolado. El apostolado es sufrido, mi hermano. Hoy ya casi estoy terminando la primera parte. El apostolado es sufrido. Nadie, que ningún sinvergüenza venga a decirme que es apóstol y yo verlo y decir, ¿qué usted hace? No, pues paso de vacaciones. No, hermano. Vamos a definir esto. El apostolado es sufrido. Vamos a leer este texto. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 22 al 29. No me lo quite, ahí está mismo, ahí mismo. Lo voy a poner en grande. Sí, ahí está. Son obreros, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante. ¿En qué? No, man, si es un apóstol, pues trabaje, hermano. Es que la gracia de un apóstol no es para estar sentado. Ya vamos a definir esas cosas, hermano. Si usted tenía cierto aire de un llamado apostólico, vamos a ver si es cierto. En azotes, ay Dios mío, sin números. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. Siguiente. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Por el amor del evangelio. Ay, usted ve esos apóstoles de hoy. Ay, Dios mío. ¿No le puede quebrar una uña, hermano? ¿No quieren llegar a las iglesias con alfombra roja? Y que por favor el polvito, que el zapato Gucci y el... No. Esto es, si vamos a hablar del ministerio apostólico, hablemos realmente qué es lo que enseña la Biblia del ministerio apostólico. 40 veces, ¿por qué? Por el evangelio, hermano. Uno no sabe, mire, cuando nosotros fuimos a la nonal, hermano, uno no sabe con qué va a salir la gente. Peligroso ahí, y salen con cosas. Sí, porque no todo les agrada eso. Entonces uno va, literalmente uno va dispuesto a lo que caiga. Si uno va a comer, si uno no va a comer. A veces a mí no me ha tocado, no he podido comer, porque no ha quedado comida. Dormir, hermano, vengo 3 veces más cansado de lo que me fui. Por eso es que ahorita Luisiana, hermano, fue un viaje bien light y aproveché a comer. Si no, pregúntale al hermano Ángel. Él no se quedó atrás. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿Ah? No, devuélveme ¿cómo así? Espérame, estoy viendo mal yo quizá. Peligro entre falsos hermanos. ¿Cómo así? Pero ese no es el tema, hermano. Si quiere decir que hay falsos hermanos. Hermanito. Falso. El apóstol Pablo tenía de eso. Se encontraba con alguno y él decía, este es falso hermano. Podía discernirle.
Ese no es el tema de hoy, hermano. Sigamos mejor. Sigamos con los sufrimientos de los apóstoles. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Siguiente. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Dios mío, la preocupación por todas las iglesias. Y usted va a ver hay unos apóstoles que le da frío y calor, hermano, lo que sucede. No, hermano, y esto es real. Uno pasa preocupado por las iglesias. Aunque todo esté bien, uno pasa pensando, Señor, ¿cómo estará el pastor? ¿Cómo estará la congregación? ¿Qué les hará falta? Y Pablo decía, y además de todas estas cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese es un panorama de lo que es el ministerio apostólico. El ministerio apostólico es sufrido. Vuélveme a la diapositiva, por favor. Creo que hay otro texto allí. El 29. Ahí déjalo ahí donde está. Oh, aquí está. Ay, déjalo. Además, siguiente, 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Siguiente, hay otro versículo, creo, el 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces, el apóstol Pablo tenía debilidades, tenía problemas, había padecido. ¿Sabe por qué? Porque él decía que tenía un llamado. Y el llamado de él era un llamado apostólico. Y el llamado apostólico es sufrido. Hay otro texto, creo, regrésame a la diapositiva, por favor. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Déjenmelo ahí para no hacerlo más corto. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaos, sino para amonestaos como a hijos míos amados. ¿Usted quiere ser apóstol, hermano? ¿Sí? Yo le explicaba a usted el martes explicaba un poco algo, que lo que ellos sufrieron es muchísimo más de lo que uno puede llegar a sufrir por el evangelio en este tiempo. Siguiente, ¿eso quedó claro? Ministerio apostólico es sufrido. Siguiente, características de un apóstol. Ya casi estamos terminando, hermano. ¿Quiere usted saber cuáles son las características de un apóstol? Yo creo que ya hasta ahorita va quedando claro. Sí hay apóstoles, Dios estableció apóstoles, el edificio se sigue construyendo, son necesarios los 5 ministerios, pero aquí vamos a escudriñar un poquito más. Téngame un poquito más de paciencia, que esto es importantísimo. Características de un apóstol, de un verdadero apóstol. Es pionero en levantar nuevas obras. Entra en lugares donde otros no quieren. Tiene la gracia para funcionar en los otros 4 ministerios de Efesios 4:11.
maestro, como evangelista, como profeta y como pastor. Tiene esa gracia. No hay conformismo en él. Tiene la gracia para edificar, para identificar, ayudar y a desarrollar el llamado en los demás. No tiene temor de eso, de levantar gente a su lado. Hay gente que no hace eso, pastores que no hacen eso por temor a que les quiten el puesto. Entonces tiene la gracia para identificar y ayudar a desarrollar el llamado en los demás. Son presos de Cristo con una vida dedicada al llamado. No tienen temor de ir a abrir brecha donde quiera que Dios los mande. No les importa servir a los demás. Tienen un nivel de fe grande. Ahora entiende, ¿verdad? Solamente es comisionado y designado por Dios mismo, así como los demás llamados. ¿A qué me refiero con esto? Nadie puede venir, oiga bien, nadie puede venir y decir, por ejemplo, venga hermano, ¿sabe qué? Usted tiene como pinta de apóstol, venga para acá. Y lo llame y le dice, usted es apóstol ahora. Que otro hombre lo comisione o que otro hombre lo... No. El llamado apostólico, por lo serio que es un llamado directamente de Dios. Así como los demás, no estoy diciendo que los otros no. Pero ese, por la responsabilidad, es directamente de Dios. ¿Sigo o paro? Voy a seguir porque usted está preocupado, ya quiere irse. Tiene una gracia divina para sufrir persecución y tiene paciencia para edificar. Tiene corazón de padre y abraza a otras iglesias. Son sabios maestros, edificadores del reino, reciben diseños del cielo. Proclaman y demuestran con señales que el evangelio es más que palabras. El fruto del ministerio es notable y abundante. Reciben abundante revelación de Dios, de parte de Dios y de su palabra. Operan en autoridad de gobierno. Este es un punto bien importante. Operan en autoridad de gobierno. Le voy a explicar una cosa. Un apóstol tiene que tener dentro de las características, tiene que tener una gracia y una autoridad de gobierno. Porque un apóstol es enviado a un lugar donde lo que gobiernan son las tinieblas. Y tiene que ir con esa autoridad de gobierno. Recordemos el término natural, militar que los griegos usaban. Un apóstol llevaba, conquistaba y traía la cultura del reino. Él iba con una autoridad gubernamental para establecer algo en ese lugar. Entonces operan en autoridad de gobierno. Tienen una vida constante de guerra espiritual. Una vida constante de guerra espiritual. Ay, pastor, yo hago guerra espiritual una vez al mes, una vez a la semana. El apóstol no puede vivir una vida de guerra espiritual así. Es diariamente intercediendo y haciendo guerra espiritual por las iglesias, por los pastores, por la próxima misión, por el próximo territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Procuran no ser carga al pueblo. Oiga bien esto, les voy a enseñar ahora. Procuran no ser carga al pueblo, aún pudiéndolo hacer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Aquí vamos a hablar un poco de esto. No procuran ser carga al pueblo. Vamos a leer este versículo. Si es necesario, no hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasa de arriba? Sí. Ténganme paciencia, hermano. Entonces envío un saludo para todos los que nos están viendo y nos verán en cámara número 1. ¿Cómo se llama usted? Ahí está. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis,
ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Oiga bien, un verdadero apóstol, hermano, no es carga para el pueblo. Pero hoy en día hay unos apóstoles, venga, pacte, le tocó la palabra, venga, deme. Eso no es correcto, hermano. Mire lo que el apóstol Pablo dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, nunca le endulzamos el oído. En otras palabras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Siguiente. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos haceros carga como apóstoles de Cristo. Oiga bien esto: aunque el apóstol Pablo y el que andaba con él hubieran podido hacer carga, ese es un derecho. El mismo apóstol Pablo luego enseña que el obrero es digno de su salario. Entonces yo pudiera usar de ese derecho, aunque a algunos no les guste. Que un día me llame un mujer, hermanos, vengan, necesito que me bendiga. Usted recibe una ofrenda para mí. Yo tengo ese derecho de hacerlo. Gracias por su amén. ¿Cómo el hombre que ara no va a gozar del fruto de la tierra? Si yo pudiera un día aquí y llamar a los ancianos para que también bendigan la ofrenda. Hermanos, vamos a recibir una ofrenda. Tengo una necesidad. Es un derecho que puedo gozar. Pero el apóstol Pablo, oiga lo que dice. Por eso es que uno de los puntos en la vida positiva decía que un apóstol procura no ser carga al pueblo. Entonces, dice aquí, aunque pudiéramos haberlo sido, en otras palabras, como apóstoles de Cristo. Siguiente. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Siguiente. Tan grande es vuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también vuestra propia vida, nuestra propia vida, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Entonces, en vez de un apóstol, un verdadero apóstol, ser carga para el pueblo, más bien se da por el pueblo. Amén. ¿Sigo o paro? Siguiente, tírame la diapositiva, por favor. Ok, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no... Aquí está el versículo clave. Oiga bien esto. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Esto es hablando en términos naturales. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Mientras ellos predicaban el evangelio de Dios, ¿sabe qué hacían? Trabajaban. Pero hoy en día no. Hoy en día el apóstol, bueno, el que dice ser apóstol, algunos, no todos. Entonces es lo contrario. Ustedes trabajen para yo no trabajar. Y aquí vemos algo contrario. No digo que eso es malo, pero realmente un apóstol tiene que primero trabajar fuertemente para no ser carga al pueblo. Amén. Pásame a la siguiente. Ya casi estamos terminando. Entonces, un apóstol procura no ser carga al pueblo, aunque pudiera hacerlo, pero no lo hace. Antes más bien está dispuesto a entregar su vida. Guarda los principios divinos y los fundamentos cristocéntricos. Un verdadero apóstol guarda los principios divinos y los fundamentos cristocéntricos. Vamos a hablar de otra cosa, ya con esto estamos terminando, ya solamente faltan dos. ¿Cómo identificar a los falsos apóstoles? ¿Quiere aprender de eso? ¿Cómo los identificamos, pastor? Bueno, son amantes de ellos mismos. Son amantes de ellos mismos.
Yo y yo. Siguiente, les gusta ser servidos. Les gusta ser halagados. No, hermano. No, ahora me dice apóstol. No, ahora usted me habla diferente. Sinvergüenzas que son. No tienen carga de expandir el reino. Viven de apariencias. No tienen carga. Solamente son apariencias. Yo soy el apóstol y bien vestido y así. Y hablan bien, hablan bonito. Pero ¿sabe qué? No tienen carga, hermano. Estos no son ovejas disfrazados de lobos. Estos son pastores disfrazados de apóstoles. Dicen que son apóstoles y no lo son. Siguiente. Expresan una falsa autoridad de gobierno. Esos son los falsos apóstoles. Hablan fuerte, hermano. Fuerte, rígido. Y usted dice, wow, es pura apariencia. Puro humo. Sí, usted lo va a notar. Cuando una persona tiene autoridad, dice la palabra de Dios que en el tono de su voz se siente. Usted puede identificarlo, pero cuando usted identifica un charlatán, bueno, seguimos. Son amantes del dinero, por eso es que venga y pacte, venga, y todo el pacto es para ellos. No están preocupados en una casa de refugio, no están preocupados en una iglesia, no están preocupados por la necesidad de alguien, es ellos. O sea, el pacto es para ellos. Dios mío. No hay cargas por las almas en ellos. No hay ninguna carga. No sienten nada, mi hermano. Nada. Están cómodos donde están. Fijan más los ojos en las cosas terrenales que en las espirituales. Compre su casa, que Dios lo va a prosperar. Y eso es bueno. Buenísimo. Pero cuando se enfocan más en eso, no, ya perdieron la línea o no lo son. Levantan ministros para controlarlos y aparentar crecimiento, pero no para el crecimiento de los ministros. ¿A qué me refiero con eso? Los falsos apóstoles levantan gente al lado de ellos, pero no es porque los quieren levantar, es por pura apariencia de crecimiento y los controlan. Voy a seguir, hermano, porque usted está un poco callado. Instan al pueblo a ofrendar para el beneficio de ellos mismos. Para eso. Instan al pueblo a ofrendar para beneficio de ellos mismos. Siguiente. Ya solamente me falta esta y una más, y ahí terminamos. El entendimiento de un verdadero apóstol. ¿Qué ha entendido un verdadero apóstol? Un apóstol ha entendido que no hay tiempo para perder. Un apóstol no está dispuesto a perder tiempo, hermano. O es o no es. ¿Se lanza o no se lanza? Por eso usted a veces me ve un poco arrebatado a mí, hermano. Pastor, tranquilo, no, hermano, no hay tiempo. Eso se tiene que hacer, claro, dentro de la dirección de Dios. Pastor, tranquilo, tequirisi, no se va corriendo. Y espérese que ya le voy a poner turbo. Un apóstol verdadero ha entendido que no hay tiempo que perder. Por eso es que no tiene pasividad. Siguiente, un apóstol ha entendido que tiene ministros que capacitar, endorsar y establecer. Eso lo tiene bien en claro. Eso bien clarito, súper claro. Tiene autoridad, un apóstol sabe que ha entendido que tiene autoridad que se le demanda a ejercer. Si ha sido dentro de esa gracia, dentro de ese manto, se le ha delegado autoridad que no tienen los demás, hablando en términos territoriales, es porque se le va a demandar ejercer esa autoridad.
es lo que es para servir al más pequeño. Un apóstol ha entendido que es apóstol, o sea, es lo que es para servir al más pequeño, no para ser servido. Llévame a esa cita, Mateo 23:11. Ya casi estamos terminando. Mateo 23:11. Mientras él lo busca, vamos a leer la otra. Mateo. El que es mayor, si un apóstol dentro de la jerarquía de Dios, dentro del trabajo, dentro de la gracia, dentro de la unción de gobierno, dentro de todo lo que recibe, dentro de ese paquete de respaldo que recibe, se considera el mayor, entonces ¿qué es? El siervo de todos. Sí, tiene que servir al pastor, al profeta, al evangelista, al maestro, a todos. Esa es la esencia de esto, que tenga que servir a los demás. No hay otra. Un apóstol, un verdadero apóstol ha entendido que tiene un manto que demanda mucha responsabilidad. Demasiada responsabilidad. Siguiente y terminamos. En conclusión, el oficio, tarea, llamado, función, unción, cargo, ministerio apostólico, como usted lo quiera llamar, es vigente hoy en día, entendiendo que el fundamento y la revelación escatológica ya está concluida con la última carta del último apóstol comisionado por Jesús mismo, el apóstol Juan. Sencillo y claro. Hay un trabajo que se sigue haciendo, hay un trabajo que se sigue ejerciendo. El apóstol, la gracia del apóstol es ir a esos lugares, establecer algo, establecer cultura de reino, establecer un orden. Una de las cosas que no sé por qué no me apareció aquí, o no sé si no lo leímos, pero dice el apóstol Pablo, refiriéndose a él, dice: yo como perito mercantil, hablando de la edificación del edificio. El apóstol, una de las cosas que uno recibe son los planos de Dios, las directrices de Dios, qué hacer, qué no hacer, por dónde ir. En otras palabras, nosotros lo vemos en este punto de vista. La iglesia Shaddai es un edificio. Alguien tiene que recibir los planos. Alguien tiene que recibirla. Por eso es que Pablo, cuando se refiere a él mismo, dice: yo como perito arquitecto. Entonces, literalmente, un apóstol tiene esa gracia de recibir las directrices de Dios. Dónde poner la columna, dónde poner esto, dónde poner lo otro, quién funciona aquí, quién no funciona aquí. Esas son parte del crecimiento del edificio. Se va construyendo piso por piso, por piso, por piso. ¿Ya llevamos cuántos pisos? Uno, nosotros, New Jersey, el Choluteca, el Anonal, Tegucigalpa, Luisiana. Ya van 6 pisos. Pero dentro de eso hay planos, hermano, que si los planos no se marcan bien, se va a caer, nos cae encima. Y la responsabilidad está sobre la primera, nosotros. Por eso es que es necesario que nosotros nos levantemos con un entendimiento claro de lo que Dios quiere, de lo que Dios espera de nosotros. Póngase sobre sus pies. Pastor Jacob, ayúdeme en el piano, por favor. ¿Cuántos aprendieron hoy? ¿Cuántos le quedó claro? Yo espero que ahora usted pueda identificar, defender, no para pelear, hermano, no pelee. Es su punto de vista. Esto es lo que la Biblia me dice, esto es lo que la Biblia me dice, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos necesarios. Los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, todos somos necesarios. Todos. Pastor, ¿por qué usted decidió enseñar todo esto? Yo necesito enseñar todo esto para que usted entienda qué tipo de iglesia somos nosotros.
Nosotros no somos cualquier iglesia. Dios nos ha escogido a nosotros como iglesia, como edificadores, como plantadores. Y si usted entiende eso, usted va a entender que yo voy a tener que ir, abrir brecha y establecer. Ya yo fui, ahora otros pueden ir. Pero mi responsabilidad dentro del llamado apostólico que tengo es ir. O sea, eso no me lo quito de encima, hermano, aunque quiera. Tengo que ir. Como fui a Tegucigalpa, como fui a Choluteca cuando tocó el turno, como fui a New Jersey, como fui a La Nonal, como fui a Luisiana. Tengo que ir, abrir brecha. Ya fui, ahora puedo ir a evangelismo, ahora puedo ir en otros. Yo ya fui a Tegucigalpa, fui a Choluteca, fui a la Nonal. Ahora los jóvenes pueden ir, ahora los niños pueden ir. Pero usted tiene que entender que su pastor tiene un llamado, y ese llamado lo ejercemos todos nosotros juntos. Porque el evangelio se tiene que seguir expandiendo. Y lo bonito de todo esto, ¿sabe qué es? Que somos una iglesia que no estamos de brazos cruzados. Somos una iglesia en número pequeño, pero en fe somos grandes. Todo lo que nosotros hemos hecho, hay iglesias que no lo han hecho. ¿Sabe por qué? Porque no se han movido en fe. Nosotros sí nos movemos en fe. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale en este día: Señor, en este día me acerco delante de tu presencia, papá. La mies es mucha, hay gran necesidad, hay una necesidad grande, hay una necesidad demasiado grande. La mies es demasiada, la necesidad de obreros es mucha. Es necesario que se levanten verdaderos apóstoles con la intención correcta, con el corazón correcto. Es necesario que se levanten pastores con las intenciones correctas. Es necesario que se activen los maestros, los evangelistas, los profetas. Es necesario que esos 5 ministerios se levanten, y hoy oramos para que Dios levante obreros entre nosotros, levante gente comprometida, aún más comprometida de lo que estamos. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer, hay demasiado trabajo que hacer. Los músicos, ayúdenme por favor. Vamos a ver si entonamos esa canción de la mies es mucho. Ayúdenme con las luces un ratito. Usted solamente en este día dígale: Señor, yo quiero responder a mi vocación, a lo que he sido llamado. Yo quiero hacer algo para ti, Señor. Yo quiero involucrarme en la obra, Señor. Si no voy, quiero dar. Si no doy, quiero orar. Si no oro, quiero ir. Pero yo quiero hacer algo. No me puedo quedar, Señor, indiferente. Yo quiero hacer algo. La necesidad es grande. Y hoy te decimos, Señor, heme aquí, Señor. No importa de la manera que Dios vaya a usar sus manos. No importa de la manera que Dios vaya a usar sus manos, sea dando, sea yendo, sea orando. Levante sus manos y dígale al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Ayúdenme los músicos. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti.
Señor, usa mis manos. Señor, usa mis pies. Señor, usa mi boca. Usa mis finanzas para dar, para sembrar en el reino. Yo iré por aquellos, Señor, que vagan sin ti. Y heme aquí. Señor, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Dile, Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos, Dios. Habla con el Señor. Toma unos minutos para hablar con el Señor. ¿Alguien me va a ayudar? Vamos. Señor, aquí tenemos nuestras manos, nuestro corazón. Y heme aquí, envíame a mí, heme aquí. Y heme aquí, envíame a mí, heme aquí. Y heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí están mis manos. Aquí están mis pies. Señor, aquí está mi siembra, mi semilla, para que el Evangelio se siga expandiendo. Padre, te damos gracias en este día. Gracias porque tú has sido bueno, Dios. Tú has sido fiel con la iglesia de Shaddai. Padre, tú has suplido todas nuestras necesidades. Señor, tú has sido fiel. Señor, creemos en ti y en lo que seguirás haciendo en la iglesia. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en Luisiana. Yo creo en ti, Señor, en lo que harás en Tegucigalpa. Yo creo en ti, Jesús, en lo que seguirás haciendo. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás de mí. Yo creo en ti, Jesús. Señor, yo creo en lo que harás en todas las iglesias. Yo creo, Señor, yo creo en ti, en todo lo que harás y seguirás haciendo en esta iglesia, Señor. En lo que harás. Yo creo en lo que harás a través de mi vida, Jesús, en lo que harás en mí, y recibe toda la gloria. Señor, recibe la gloria por lo que estás haciendo en Luisiana, por lo que estás haciendo en Tegucigalpa,
Recibe la gloria por lo que estás haciendo en el Adonal, en Choluteca, en New Jersey. Sigue levantando los pastores. Sigue levantando los pastores. Sigue levantando las iglesias. Derrama de tu presencia. Creemos, Señor, lo que tú estás haciendo. Creemos, Señor, en lo que tú seguirás haciendo. Lo creemos. Lo creemos. Y por eso recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Y precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra por todo lo que tú seguirás haciendo. Amén. 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 Lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. La iglesia del Shaddai cree, Señor, lo que tú harás en Tegucigalpa, lo que tú harás en Luisiana. Lo creemos. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, 2 minutos para despedirme. La familia García se nos va de vacaciones. Familia García del Salvador, ¿verdad? Se van de vacaciones, nos dejan por un tiempo, hermano. Hermano Orlando dice: no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, vendré a vosotros, digo. Y vamos a orar por ellos que van de vacaciones, van a descansar. Como muchas familias aquí en la iglesia se esfuerzan en trabajar, en dar, en servir. Vamos en este día a orar por ellos. Amén. Así que la familia García, por favor, pase aquí adelante para poder orar por ellos. Aunque ellos, el viernes se van, ¿verdad, pastor? El viernes se van, pero como congregación vamos a orar por ellos, hermano Julio, hermano Ángel, por favor. Póngase sobre sus pies. La pastora Jenny, ¿dónde está? ¿Quién más va de vacaciones? Maher también, ¿verdad? ¿Ese no? Oh, Maher no. Oh, ellos también vamos a orar por ellos. Creo que ellos nos están viendo por medio de también Baticlas de vacaciones. Así que vamos a orar por ellos. Vamos a esperar a la pastora Jenny. Quiero, mientras la pastora Jenny viene, quiero recordarles que el próximo domingo es culto evangelístico, hermanos. Invite a alguien, traiga a alguien, va a haber una palabra evangelística. Aunque le digan que no, aunque lo desprecien, no se preocupe, que lo sigan despreciando, pero sea insistente usted dentro y fuera de tiempo. Amén. Y en agosto 1 tenemos nuestro culto de misiones. Si usted tiene sus monedas, creo que el día 1 de agosto, yo creo que ya completamos el fondo que necesitábamos para los baños de la Nonal. Con su ofrenda, con algunas monedas que están allí, creo que se va a completar para la gloria del Señor. Hemos trabajado arduamente para eso, y sé que va a ser una bendición para cuando los niños vayan, van a tener los baños listos. Y cuando usted vaya también, hermanos. Así que vamos en este día a orar por la familia García. ¿Alguien más falta que vino aquí? No, ¿verdad? No.
Vamos a orar. Los ancianos, los pastores, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, amado Padre, mira a la familia García que va de vacaciones, Señor. Trae sobre ellos descanso, Señor. Que este tiempo que ellos van de salida, Señor, ellos puedan renovar sus fuerzas, que ellos puedan renovarse de una manera física y espiritual, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mientras ellos reposan, Señor, guárdalos de todo mal, guárdalos de todo peligro. Mientras ellos reposan, Señor, quita de en medio toda arma de las tinieblas, Padre. Los enviamos con bendición de lo alto. Declaramos cobertura sobre ellos, Señor. Padre, los enviamos bendecidos, Señor. Padre, donde ellos quieran que caminen, Señor, tu cobertura va con ellos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Padre, que envíes ángeles alrededor de ellos, desde su salida hasta su entrada, Señor, desde su salida hasta su regreso, Señor. Hoy los bendecimos y pedimos que guarde su caminar, guarde sus pasos, donde ellos quieran que estén, Padre. Padre, como tu palabra dice, el justo es bendito en el campo, en la ciudad, donde quiera que estés, Señor. Padre, y hoy en este día como iglesia levantamos un clamor por ellos y una oración y los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que cualquier obstáculo que se quiera oponer, cualquier cosa que les quiera robar la paz, Padre, en este descanso sea removida, sea quitada, sea cancelada, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén, amén y amén. 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 Dios es bueno. Así que, iglesia, hay profundo hoy de rescate. ¿Qué tenemos? Pollo, arroz y ensalada. Así que no se vaya sin colaborar. Vamos a compartir allá abajo. No se vaya sin participar del profundo, hermanos. Así que el Señor me lo bendiga, que el Señor lo guarde y nos vemos el martes para los que vienen el martes, el viernes para los que vienen viernes y domingo, y el domingo para los que vienen los domingos. Así que Dios me lo bendiga. Amén, amén y amén.